Damos comienzo a esta nueva hora en La Vuelta y le damos la bienvenida a nuestro profe de historia, Juan Pablo Alfaro. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Rocío, ¿cómo están? Hola, chicas. Un Gracias. gusto tenerte. Un miércoles hoy. Un miércoles, sí, cambié de día, pero bueno, nada. Circunstancias ad hoc. Claro, muy bien. Ay, sí, es verdad. Muy académico, muy bien. La verdad, sí, me trajiste recuerdos con el tema. Medio jurídica eso. También, esa ¿no? Sí. Ah, mira, yo lo tengo más del ámbito académico, quizás lo tomó del tema del lenguaje jurídico. Ahí ya desconozco. Se usa. Ahí ya no tengo mucha idea. De lo jurídico no me voy a meter, pero... Por suerte, sí. La verdad que bueno, y hoy para hablar de, obviamente siempre hablamos de historia y puntualmente de un caso, ¿no? De un caso policial, estridente caso policial. Uno de los delincuentes más notables de la historia criminal argentina, que es Severino Di Giovanni, ¿no? Realmente una de las figuras estelares del AMPA nacional, por decirlo de alguna manera, y bueno, la acción de la policía en ese momento para poder dar con él y finalmente detenerlo, pero realmente un caso de novela. Ah, eso llama la atención, ¿viste cómo es? De principio de siglo, podría decirse, sí, ¿no? Él nace en 1901, nace en Italia, sí, ahí está. O sea, él formaba parte de esa inmigración italiana, y lo cierto es que él viene, no siendo muy chiquito, viene ya casado de grande, con su familia, tenía 20 y pico de años, y eso es importante, porque él es un producto de lo que podría ser la posguerra europea, ¿no? Esa post-primera guerra, ese periodo entre guerras. ¿Por qué? Porque en Europa fue un tiempo consignado por la violencia social. O sea, todo lo que fue esos años sucesivos a la Primera Guerra Mundial, con todo el trauma posbélico, la crisis de los sistemas políticos, la violencia generalizada en la calle, que empieza a ser más recurrente, la proliferación de posiciones políticas extremas que tenían una salida violenta, ¿no? Ya sea de derecha, de izquierda, ¿no? Que daban por un lado lugar a los totalitarismos, por otro lado posiciones más vinculadas con el comunismo, pero que en todos los casos hay una característica que se da en varios lugares de Europa, y es que es como que las distintas facciones políticas, los distintos partidos políticos tenían, aparte de su representación institucional, una especie de brazo que operaba en forma particular, violentando en la calle, intimidando. Era como una práctica bastante recurrente en esa época, una de las consecuencias, digamos, más tristes de la Primera Guerra Mundial, en el plano social en el plano social. Y obviamente, bueno, ese reducto de violencia dio lugar a que, bueno, algunas personalidades emergieran muy notablemente, ¿no? Fue caldo de cultivo para personalidades inclinadas a ese tipo de prácticas. En el caso de Severino Di Giovanni, ya en Italia, él había suscripto a esta doctrina o esta corriente del pensamiento que es el anarquismo, ¿no? El anarquismo en su posición más radical, incluso podríamos decir. Sí. Que implicaba, más allá de sus reivindicaciones, ¿no? En materia social, económica, lo que fuere, política, lo que ellos llamaban la acción directa, que tenía que ver con la protesta, la huelga, pero también la acción directa que muchas veces se desarrollaba en términos de atentados. Claro. Atentados políticos, ¿no? Atentados, atentados políticos, básicamente. Ponían bombas, bueno, en el caso nuestro, en la historia policial nuestra, el caso paradigmático de Falcón, ¿no? En 1909. O sea, que era un tema de transatlántico, ¿no? A un lado y al otro del Atlántico. Y bueno, él viene con ese bagaje. En 1922 en Italia asumía Mussolini, el líder del partido fascista, y eso obligó, obviamente, bueno, de acá me voy. Claro, ¿no? Porque era la contra, digamos. Exactamente. Y bueno, vino a la Argentina. Una Argentina gobernada en ese tiempo, ¿no? Por los gobiernos de Irigoyen, de Marcelo T. Alvear, de cierta, vamos a decirlo así, estabilidad política, muy proclive la Argentina de ese tiempo a recibir inmigración
particularmente italiana, es decir, una gran masa de inmigrantes que vinieron en ese contexto, que todavía llegaban inmigrantes a la Argentina desde finales del siglo XIX, y todavía en ese tiempo había una importante afluencia migratoria, gran parte de origen italiano, ¿no? Y en ese contexto viene Severino de Giovanni con su esposa y sus hijos. Sí, viene con su familia, viene no con es que su el hombre familia. viene solo a sus actividades. No, delictiva, no, viene con su familia, como un emigrado más. Okay. Exactamente. Sí. Primero se dedica, es obrero tipográfico, trabaja en las imprentas, ¿no? Y a partir de ahí empieza a vincularse acá en Buenos Aires con las corrientes anarquistas, y él se va a separar del anarquismo más tradicional que había en nuestro país, que conducía en ese momento una figura bastante recurrente en la literatura argentina, que es el Abad de Santillán, porque él decía como que esto eran de poca monta, medio indecisos, timoratos, ¿no? Como que no tomaban medidas verdaderamente necesarias, de acuerdo obviamente al punto de vista de él, lo suficientemente violentas como para llevar a cabo un cambio de sistema, ¿no? De lo que fuere. Y él ahí empieza a constituir algo que es muy paradójico, porque se supone que en esa reivindicación social él va a terminar formando una banda criminal, una banda delictiva que escondía de alguna manera o trataba de legitimar detrás de esa prédica anarquista su acción criminal. En esa banda que se empieza a conformar aparece Paulino Scarfò, que también es un secuaz de él en todos estos movimientos, en toda esta actividad delictiva que va a empezar a realizar, Silvio Astolfi, Tamayo Galván. Tamayo Galván fue otro, que es otro capítulo. Tamayo Galván no era de la fila, vamos a decir, no era de miembro de número, era adherente eventual, ¿no? De la banda de Severino de Giovanni. Claro, el mundo de la delincuencia también tiene esos movimientos, ¿no? Hay algunos fijos, ¿no? Claro. Del elenco estable de la banda, y otros no tanto, ¿no? Más esporádicos, que participan en algunos en algunos golpes, en otros no, bueno, etcétera. Pero lo que caracteriza, uno lo que diría es realmente ellos desarrollan un uso extremo de la acción directa, pero paradójicamente muy lucrativo para los miembros de la banda, porque se dedicaron particularmente al atraco de banco, o sea, el robo a mano armada, ¿sí? Con una práctica verdaderamente muy violenta, ¿no? Incluso poniendo bombas, con matanza de inocentes, ¿sí? Enfrentamiento con la policía. Y ahí aparece algo que hasta entonces, estamos hablando finales de la década del 20, su actividad criminal más prolífica fue entre 1927 y 1931, cuando finalmente cae. Y en ese contexto es como que recién la policía empieza a enfrentarse a bandas que se enfrentan, ¿no? Claro. Con un poder de fuego muy notable, armas, la famosa Tommy Gun, que es la famosa pistola ametralladora Thompson, que era como el arma insignia de estos muchachos que ya utilizaba las bandas de gangsters en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, ¿no? Al Capone, esa muy conocida, que tiene como un... el cargador redondo. Ese cargador redondo. El cargador redondo. Muy conocida, altísimo poder de fuego. Bueno, de hecho, hay toda una especie de culto a la violencia que empiezan a desarrollar estas figuras, tal vez para justificar este estilo de vida, ¿no? que llevaban a cabo. Y aparte, estamos hablando ya de lo que es el inicio del crimen organizado como tal, con bandas mucho más que planificaban sus golpes, o lo planificaban de una manera mucho más detallada, mucho más puntillosa, organizada. Los preparaban con mucha inteligencia, con un gran poder logístico, ¿no? Se movían
alrededor de... hacían... De las actividades, claro. Siempre triangulaban Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ¿no? Hacían esa triangulación. Claro. Recordamos que todavía no existía casos. la Policía Federal. Sí, no era el único, no eran los únicos que lo hacían. Ujú. Y no había una coordinación federal de los servicios de seguridad. Y eso, de alguna manera, alentaba la fuga de esta naturaleza, ¿no? Claro, ellos sabían de ese vacío como que y se aprovechaban de eso. Lógicamente, cambiando la jurisdicción, ¿no? Ujú. Yo creo que en alguna medida, esto lo digo siempre, todo esa emergencia de ese tipo de crimen más organizado en la década del 30, fue un gran, fines de los 20, principios de los 30, alentó mucho a pensar desde dentro de la propia institución, que todavía nosotros éramos una policía de la capital en esa época, a empezar a pensar una proyección hacia una policía federal que termina consolidándose en la década posterior, en la década del 40. Okay. Pero fue algo que surgió desde la propia institución policial, ese proceso de transformación y esa prospección de coordinación federal necesaria. Claro. Y sí, porque aparte los jueces federales de esa época no tenían policía federal, pero siempre recurrían a los servicios, sobre todo en el ámbito de investigaciones de la policía de la capital, porque eran los mejores, los más eficientes, los mejor preparados, los más capacitados. Entonces viajaban mucho los policías nuestros, que eran todavía policías de la capital, ya hacían a la vez de detectives federales. Sí, entonces, bueno, todo eso es como una evolución natural que se dio. Se blanqueó la situación, se formalizó, se reglamentó, se institucionalizó. Y todo esta situación tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y la emergencia de criminales como Severino y Giovanni y esas bandas operativas. Yo traje una foto que se puede ver en stream. Por supuesto, de los elementos que tenía a disposición Severino de Giovanni, que están exhibidos en el Museo de la Policía Federal, ahí en San Martín. Ahí estamos, ¿no? Ahí se ve. Y ahí se ve muy bien la capacidad profesional de estos delincuentes. Todos estos elementos fueron confiscados o secuestrados cuando cae la banda, ¿sí? Y fíjense que hay cosas muy notables. Primero, pistolas de calibre 45, ¿no? Altísimo calibre, gran poder de fuego. Sí. Esposas para cuando había toma de rehenes, ¿no? Que era un mecanismo recurrente. Hacían ese mecanismo también. Exacto, sí. Funcionando, digamos, y para la fuga, siempre algún rehén, después lo dejaban, ¿no? Pero ya tenían ese mecanismo. Como un escudo, como una cobertura, digamos. Sí. Después hay una pistola que es bastante curiosa, que es la de abajo, pistolón, que tiene una manivela. Sí, la manivela. Sí. Ay, es verdad. Sí, es verdad. Que es de fabricación casera. Mirá. Y eso es de tiro reducido y era para práctica de tiro, o sea, ellos hacían práctica de tiro. Claro. Estaban preparados. Estaban muy preparados. Claro. Y la de arriba, que también parece de piratas. Sí. Esa me El llamó famoso como un trabuco. pistolón. Ese es el No, uno diría, claro. ¿para qué tenían trabuco? Tenían los Claro. porque el trabuco era para la fuga, porque creaba al disparar una especie de pantalla de perdigones, ¿no? En la fuga en automóvil, que podía eventualmente al patrullero que lo perseguía pincharle la goma, romperle el vidrio, generar un efecto de distracción para poder continuar adelante. Es decir, yo creo que es una muestra muy elocuente, material, visual, de la profesionalización del crimen en ese contexto. La ¿no? muy estudiado. Sí. O sea, ya para que tengan esposas, es como. Porque tú decís, bueno, puedes atar con cualquier cosa a otra persona. Claro. Ahora ya me parece un montón. Es como, bueno, están profesionalizados en el crimen. Casi, Y en esa circunstancia lo que colaboró mucho con la formación del crimen organizado y las bandas de alto impacto, como llamamos, que hablamos la otra vez del pibe cabeza. Claro, el pibe cabeza, también, me acuerdo. Yo creo que el automóvil fue clave. O sea, el desarrollo del uso del automóvil. Claro. De hecho, en la foto no aparece, pero dentro de esa misma vitrina en el museo tenemos las patentes descartables que tenían. ¿no? Porque ellos tenían patentes descartables que las sacaban, las ponían en el auto que tenían como para evadir autoridades, etcétera, y no llamar la atención en la fuga. Realmente bastante violento. Bueno, asaltos, insignia, pusieron bomba,
Citibank con bomba, Claro. al Banco de Boston con bomba, al consulado italiano, ¿no? Ahí ya tomó un tinte más político también Claro. la cuestión. Ahí murieron 9 personas inocentes, es decir, realmente un Claro. desprecio por la vida bastante notable. Sí. Sí. Y bueno, y obviamente dentro de la estructura de la policía nuestra, de la policía de la capital en ese momento, los organismos de investigaciones empiezan a crear, ¿no?, una especie de colaboración conjunta. Y ahí fue muy importante una sección que se llamaba Orden Social, que era básicamente de inteligencia, o sea, un origen de lo que después fue el cuerpo de inteligencia criminal. Sí. Que eran los que individualizaban, ¿no? Bueno, quién es la banda, quién es el líder, dónde operan, dónde trabajan, cuáles son sus movimientos. Bueno, los que juntan recababan información, Claro. ¿sí? Y después, en el ámbito operativo, una histórica sección, luego división de la Policía Federal, con mucha épica en su desarrollo, en su trabajo, que es robos y hurtos, ¿sí? Sí. Obviamente, una de las brigadas de robos y hurtos siempre tuvieron un trabajo muy notable en la historia de la seguridad pública en nuestro país, de robos y hurtos, digo, de la Policía Federal, obviamente, Claro. y de la Policía de la Capital en ese tiempo. Claro. Y gracias al trabajo mancomunado entre ellos, finalmente se logró, ¿sí?, poner fin a la acción delictiva de esta banda criminal. El 29 de enero, ahora viene algo lo más espectacular. A ver. El 29 de ¿Qué habrá enero hecho? de 1931, Buenos Aires, tardecita. Ujú. Avenida Callao, altura 300. Ahí había una imprenta, ¿sí? Sí. Que se tenía el dato de que ahí podía eventualmente asistir Severino Di Giovanni, una imprenta clandestina que producía folletos anarquistas, ¿sí? En ese contexto era ilegal, ¿no? La Claro. proliferación de esta prédica política que tenía esta connotación, ¿no? Sí. Y obviamente robos y hurto, una brigada de vigilancia ahí cerca de la locación, identifica, ¿sí?, la salida de una persona con las características de Severino Di Giovanni, que también lo vemos ahí Claro. en La una imagen, fotografía. claro. Sí. Fíjense que es un criminal que ya no es el que aparece en el álbum de Malvivientes o en la galería de ladrones. No, es verdad. Claro. de fines del siglo XIX, principio, que uno los ve como malvivientes, Más digamos, en el rústicos, sentido sí, más sí. físico Sí, del sí. término, Sí. medio chamuscado, Claro. mal Sí, sí. vestido, mal Sí, sí, arreglado. sí. No, estos criminales son distintos. Claro. ¿no? Como Se de peinan elite. con Con traje, con bombina. sombreritos. Es decir, Sí, tienen sí. otra Peaky Blinder. Claro, impronta. ¿sí? No, más tirando a los gángsters, Más- lo que Claro. decías, la referencia de las armas, como esa estética, digamos. Totalmente. A pesar de su prédica anarquista en el caso Claro, de. sí, sí, sí. Pero bueno, no, es otro mecanismo, otra Claro. estética criminal para Sí. esa época. Y bueno, Severino Di Giovanni lo ven salir justamente de ahí. Y ahí se le acerca, obviamente, el personal que estaba haciendo la vigilancia, que era de Sí. robos y hurtos, se le acerca, da la voz de alto. Él obviamente no cede a esta No. situación. Y ahí empieza una persecución con tiroteo en el mismo momento. ¿Eh? Una persecución con tiroteo Así en plena calle. en Claro. plena calle. Claro. En plena Una calle. locura. Muere una nena como consecuencia de eso. Claro. La persecución, bueno, él empieza a correr por Callao, dobla, agarra Riobamba, que es la paralela, Sí. ¿m? hasta Cangallo, que en ese momento se llamaba Cangallo la calle Perón. Cuento esto, más por este detalle geográfico, pero para que la gente haga su escenografía Nos urbana. ubicamos, Recorrido. claro, estamos ¿no? muy cerca. Claro. Porque nosotros estamos acá cerca también. acá de Sí, toda sí. esa zona. Y si nos Uno- escucha algún vecino, se podría Claro, imaginar un sí, poco. sí. No, y aparte Exactamente. viene gente todo el tiempo por esta Claro. zona, es concurrida. Ni más ni Uno la menos. Esa transita a es la idea. diario. Ni más ni menos. Ahí en la calle Cangallo, que es hoy en día Perón, Sí. entra a un hotel, ¿sí? Y se parapeta atrás de la puerta del hotel y empieza a tirotear con los policías que venía persiguiendo en ese contexto. Imagínense el personal que estaba dentro del hotel. Ay, no. No, O sea, claro. Presas de estaban ahí miedo, re todos. bien, sí. El claro. encargado del hotel, los empleados, Todos, claro. los huéspedes. Todos se Porque el quedaron hombre ahí. no pidió permiso. No, claro. Entró
Claro. Abrió la puerta a las patadas, Sí. se puso atrás y empezó Y a el fuego disparar a los cruzado. tiroteos No le importa a nada. fuego cruzado. Oh. Claro. Exactamente. En el relevamiento que se hizo, hubieron más de 100 tiros que se tiraron en esos segundos. Bueno, fue realmente, insisto, ¿no? Una actividad, una violencia bastante inusitada. En ese contexto muere un agente que era de la comisaría quinta que se une a la persecución. Hay un caído en cumplimiento del deber, que era el agente Seferino García, que no sé si tenemos la imagen también. Y esto, ¿por qué? De Seferino García. Ahí tenemos el Ahí. artículo El artículo del diario La Sí. Nación, se ve. Ahí Sí, está. Ahí está, ¿no? sí. Caído el 29 de enero de 1931. ¿Por qué lo traigo? Porque, bueno, normalmente siempre hablamos de los criminales, Sí. Claro. pero me parece que es valioso también destacar las figuras que en ese contexto y para poder colaborar con la seguridad pública, esclareciendo los hechos y deteniendo a los protagonistas, también merecen su Reconocimiento. Por reconocimiento, supuesto, por sí, sí. supuesto, ¿no? En el caso de García, bueno, pobre, terminó Está la falleciendo aclaración en ocasión. Sí, de lo que le eso pasó. es una Síntesis del imagen hecho. tomada del álbum, ¿sí? In Memoriam, que está en el Museo Policial, ¿no? De los caídos en cumplimiento del deber. Y bueno, ahí tiene su lugar, obviamente, muy bien ganado como consecuencia de esta circunstancia trágica. Bueno, él sigue finalmente Severino y Giovanni, escapa, se va por el fondo del hotel, ¿no? Eso, imagínense esas casas chorizo, ¿no? Claro. Viejas. Exactamente, se trepa a la azotea, ahí trata desde la azotea del edificio, trata de saltar hacia la otra terraza, cae unos cuantos metros, ¿sí? Y medio rengueando, logra salir por la calle Ayacucho, doblar por Ayacucho hacia la calle Sarmiento, Claro. se mete en un garage donde continúa el tiroteo y ahí finalmente es herido, ¿sí? Como consecuencia de esa situación. Y ahí, bueno, obviamente que el personal policial que ya se había reunido un montón, ¿no? En colaboración para tratar de dar con esta persecución, que fue muy estridente intensa, en ese claro. momento, sí, imagínense los periódicos, bueno, acá nuestro operador mostraba, ¿no? Una de las noticias que cómo salían en los periódicos este caso, cómo tomó relevancia pública, porque hacía rato que aparte se lo venía persiguiendo a Severino y Giovanni. Claro. Ya era famoso, era un digamos. ladrón. ¿Se acuerdan que hablamos de los ladrones conocidos en la galería? Bueno, este era un ladrón conocidísimo. Bien. Probablemente el más importante, Claro. ¿no? Claro. En ese tiempo. Sí. Obviamente fue una gran noticia cuando termina detenido. Él intenta suicidarse, ¿sí? Antes de que lo apresen, no falla, ¿no? En tratar de darse ese tiro. Y finalmente va a ser apresado. Es trasladado con mucha custodia al Hospital Ramos Mejía, ¿no? Y finalmente, sucesivamente, va a ser trasladado, es atendido, y bueno, cuando ya se lo atiende, se le hacen los cuidados necesarios, él se lo traslada a la penitenciaría, que estaba en ese momento en la cárcel de Las Heras, que era la penitenciaría en Palermo, Sí. y hoy ya no existe claro, más. sí. El es parque. verdad. Ahora hay una escuelita de Claro, fútbol Es donde el parque. estaba y un colegio, Sí, es verdad. una escuela pública. Sí. En ese lugar operaba la vieja penitenciaría. Hay una plaquita, si no me equivoco. Sí, en ¿Qué monolito, dice? exactamente. Que Sí. dice que estuvo. Y ahí finalmente se lo fusila, ¿sí? Se le hace un juicio sumario y se le aplica la pena capital. Y esto tiene también una singularidad. Sí. Porque lo cierto es que nosotros, ¿se acuerdan que habíamos hablado en un programa anterior que la pena de muerte en nuestro país se había terminado, ¿sí? O había sido derogada en el año 1921 con la reforma del Código Penal de ese momento? Y acá estamos en febrero de 1931. Claro, era 10 años. Entonces, 10 años después, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en ese sentido tuvo mala suerte Severino y Giovanni, el destino así lo quiso. ¿Por qué? Porque el 6 de septiembre de 1930 se había suspendido
el gobierno constitucional en ese momento de Irigoyen como consecuencia de un golpe de Estado, el primero que hubo en la Argentina, de los tantos que hubo sucesivamente, del general, un golpe de Estado que establece un gobierno provisional y el presidente provisional va a ser el general Uriburu, José Félix Uriburu. Sí. Ese gobierno suspende las garantías constitucionales durante esa provisionalidad, establece ley marcial, reestablece la pena capital, ¿no?, que se le aplica. Si el hombre caía unos meses después, se salvaba. No de ir a la cárcel, pero sí de que le apliquen la pena capital, porque en el 1932 se restablece el orden constitucional en nuestro país y con eso las garantías constitutivas. Así que bueno, mala suerte. También en eso, claro. Y yo creo que en alguna medida también esa circunstancia ha dado lugar a mucha literatura que ha terminado romantizando, ¿no? Y una mirada romantizadora, romántica de la figura de Severino Di Giovanni, pero que termina de algún modo, creo yo, tapando ese ímpetu de violencia que era tan característico en su personalidad. En la imagen con la noticia del diario decía un émulo de Al Capone. Entonces me imagino que de ahí venía, también todo lo que sugirió y todo lo que fue después Al Capone, que vinieron las películas, toda esa cuestión. Me imagino que como nuestro Al Capone, bueno, en esa época tuvo como esa mística. Siciliano también, ¿no? Porque no era de cualquier lugar de Italia. Tenía toda el arquetipo un poco que tenemos armado. Total. En su último escrito, ¿no? Dice: soy un hombre peligroso, ¿no? Sono un uomo pericoloso. Es decir, había toda una especie de vanidad de la violencia, ¿no? Que yo creo que se había apoderado de un personaje y bueno, que se hizo obviamente necesario todo ese esfuerzo logístico, ¿no?, de la policía de la capital en ese momento para llevar a cabo incluso con la lamentable pérdida de un agente, ¿no?, entonces la comisaría Quinta. Ahora, esta historia tiene también una anécdota curiosa que nos implica a nosotros como museo. Ustedes saben que el museo se nutre, o se nutría durante mucho tiempo, de todos los elementos que eran secuestrados, que eran pruebas de delito, que se secuestraban en los procedimientos, como vimos en el caso de los elementos de Severino Di Giovanni. Y se nutrió de esos que hoy constituyen parte de la colección, y de la más antigua, de hecho, del museo. Y cuando él cae y se le secuestran todos los elementos, se secuestran también todas las cartas de amor que él tenía con una amante, que era la hermana menor de su secuaz de toda la vida, Paulino Scarfo, que lo mencionamos un ratito, y la mujer era América, se llamaba América Scarfo, ¿no? Que en ese momento era una muchachita, bueno, habían tenido una relación amorosa, y un amor bastante fusivo, evidentemente, y conservaba él las cartas, ¿no? Y esas cartas después quedaron en el Museo Policial. Bueno, en los años 90, 1999 precisamente, la mujer, siendo ya muy anciana, reclamó las cartas al Estado Nacional y bueno, se las devolvieron correspondientemente. Era su obviamente. Claro. Sí. Exactamente, y después la señora hizo una cena en agradecimiento, una comida para la gente del museo, ¿no? Como bueno, por lo menos tuvo una circularidad curiosa, simplemente para cerrar con esa después historia. De tantos años, ¿no? Después de tantos años, sí. ¿Hizo algún comentario ella Mucho no, fue una cosa que se sucedió administrativamente en ese momento, ¿no? Uno toma conocimiento de eso por los testimonios de los viejos funcionarios que estaban en el museo, que yo conocí, ¿no? Y que me contaban esta situación, que me parece que es un detalle bastante singular como para tomar en consideración de esta historia, que por lo menos no tiene un fin tan violento en relación con la violencia que sin dudar a duda se llevó a cabo en ese momento. Fue una época muy difícil, muy desafiante para los servicios de seguridad por el cambio radical
uno diría de una década a otra. De 1910 a 1920, 1930 fue un cambio radical en la historia del crimen en Buenos Aires, una Buenos Aires que ayudaba logística, urbanamente ayudaba a que eso se diera. Sí, sí. ¿No? No estaba preparado para ese tipo de cosas. Buenos Aires cambia en los años 20 en forma, se transforma en una ciudad moderna, con todos los beneficios que eso trae, ¿no? El tranvía, el subte, el movimiento, la gente que va y viene, las luces, la calle corriente, la cartelería, el movimiento, el cosmopolitismo, millones de habitantes. Bueno, todo eso que es muy actual también, ¿no? Muy actual. Sí, bueno, es la Buenos Aires de hoy. Es la Buenos Aires de hoy, ¿no? O sea, uno camina por la calle Corrientes y tal vez no sea muy distinto la visual que tenía una persona de la década del 20 de la década del 30. A partir del 30 ya diría, ok, por el obelisco. Sí. En el 20 todavía faltaba. Sí. Pero de la década del 10 era otra Buenos Aires. Claro. O sea, una década anterior, unos años antes, la Buenos Aires era muy distinta, era mucho más rural. Claro. Sí, había edificios importantes, pero se veían, uno desde el departamento de policía veía la Casa Rosada, por decirlo, el panorama era muy diferente. Bueno, este crecimiento urbano tan rápido, tan vertiginoso, en tan poco tiempo, obviamente alentó las posibilidades de la diversificación del delito y de su crecimiento en ese contexto, y la policía teniendo que hacer frente, también fortaleciendo su servicio de seguridad, sus secciones, adaptándose a las circunstancias y sin lugar a duda, ¿no?, haciéndolo a la altura de la circunstancia, como ha mostrado el caso del detenimiento finalmente de Severino Di Giovanni y su banda criminal. Sí. El resto lo fueron agarrando progresivamente. Eso te iba a preguntar. Lo fueron agarrando en meses sucesivos, o semanas sucesivas, con el correr del tiempo, ¿no? Claro. Sí. Y también, como decías, esto de siempre terminamos hablando un poco de cómo fue creciendo la policía con la ciudad. Porque también cuando habíamos hablado del edificio, el primer edificio, de cómo fue creciendo a medida de los casos, del puerto, de que llegaba inmigración, y eso también como el paralelo de la historia con la historia policial es tremenda. Sí, es porque verdad. Porque también hablamos de lo de la huella, del reconocimiento que tuvieron que hacer esto de estudiarlo. Claro. Por Entonces supuesto. me parece loco también eso, que uno no la asocia tanto por ahí, y termina siendo parte. Por la naturaleza de su función, la institución policial evoluciona, crece, cambia, se desarrolla, etcétera, al ritmo del país y de la sociedad. Necesita hacerlo para cumplir su función. Claro. Entonces probablemente sea de las instituciones donde los cambios, ¿no?, más impactan en su evolución, en su transformación. Y bueno, obviamente siempre teniendo en claro cuál es la misión que le toca, y en ese sentido siempre la Policía Federal ha estado a la altura de las circunstancias. Siempre cuando tengo estas conversaciones, digo, bueno, la prueba está que todavía está acá la Policía Federal, si no lo hubiera cumplido, si hubiera sido otra cosa, y sin embargo está ayornándose a los nuevos tiempos, ¿no? Y la historia es un instrumento, ¿sí?, que no es solamente meramente nostálgico en la comunidad institucional. O sea, por supuesto tiene esa cosa nostálgica, como anecdótica, ¿no?, anecdótica, que llama mucho la atención eventualmente, pero la historia tiene una función proactiva, muy pedagógica, ¿sí?, porque el reconocimiento de cómo se resolvían cuestiones en un determinado momento frente a situaciones análogas pueden recogerse como un insumo de la experiencia, ¿sí?, la experiencia operativa. Yo siempre hablo de la historia no como pasado. Sí, la historia es el pasado humano, estamos totalmente de acuerdo, y la historia de la Policía Federal es su pasado institucional. Pero cambiemos la palabra pasado y pongamos experiencia, que en el fondo es lo mismo, conceptualmente es lo mismo, pero retóricamente nos nutre distinto, ¿no? La experiencia institucional, ¿no?, después de tantos años, la trayectoria. Bueno, eso es un insumo muy valioso. Sí, ¿no? Claro que Ahora, es muy valioso y sirve en función de pensarse hacia adelante y de pensarse en su propio presente.
como un instrumento clave, hasta diría estratégico, ¿no? Claro, sí. Primero como criterio identitario, ¿no? Si nos reconocemos parte de una trayectoria en el pequeño trabajito que hacemos cotidianamente, eso da sentido a la tarea que hacemos. O sea, si uno hace algo, ¿no? Que es una actividad determinada, concreta, propia de un trabajo cotidiano, que a veces en la automatización del trabajo muchas veces nos cuesta encontrar sentido. Eventualmente, digo, ¿no? Sí. Tratamos de que no, pero... Es la diaria que uno dice, está muy en el presente, pierde conectividad. Uh-huh. Sin embargo, el reconocerse parte de una trayectoria nos da una identidad y nos involucra mucho más con la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Creo que en ese sentido cumple un valor fundamental estas referencias del pasado, claro, ¿no? Y de lo que han significado y del costo que han tenido, en este caso, ¿no? Con nuestro agente Seferino García, que terminó cayendo en cumplimiento del deber en esa jornada dramática, ¿no? De la persecución a Severino y Giovanni. Por eso hay que tenerlo presente y es muy valioso la historia que nos trae siempre, nos ilustra, ¿no? Sí. Nos pone la situación de aquella época y esto, ¿no? También tenerlo como nuestro acervo, ¿no? Histórico. Y en el ejercicio práctico de lo actual también. Así que siempre muchísimas gracias, Juan Pablo, porque nos ilustras muy bien todo. Gracias por traernos este caso. Sí, por este caso también, que estuvo muy, muy interesante. Gracias a ustedes. Por supuesto. Hablamos con Juan Pablo Alfaro, doctor en Historia, director del Centro de Estudios Policiales. Federal 99.5